Era una fría noche de otoño en el tranquilo vecindario donde vivía don Alberto, un anciano de 78 años que había pasado la mayor parte de su vida en esa casa. A pesar de la vejez y la soledad, su pequeño hogar aún guardaba ecos de los recuerdos felices con su difunta esposa y sus hijos, ahora viviendo lejos. Pero don Alberto nunca estaba completamente solo. Desde la partida de su esposa, un compañero silencioso pero leal había llenado el vacío, su gato, Simba. Simba era un gato común de pelaje gris, de apariencia tranquila y relajada. Sin embargo, había algo en sus ojos ámbar que sugería una inteligencia poco común. Don Alberto siempre decía que Simba no era solo una mascota, era un guardián. Pero nadie, ni siquiera don Alberto, podría haber anticipado lo que estaba por suceder esa noche. Todo parecía normal cuando el reloj marcaba las 8 de la noche. Don Alberto, como siempre, estaba viendo su programa favorito en la televisión mientras Simba descansaba tranquilamente en el borde del sillón. La suave música de fondo del programa era el único sonido que rompía el silencio en la pequeña casa. Afuera, la luna brillaba tenuemente entre las nubes que cubrían el cielo. Sin embargo, Simba comenzó a moverse inquieto. Algo en el ambiente cambió. El gato levantó la cabeza, sus orejas se agitaron y sus ojos se fijaron en la puerta principal. Don Alberto, distraído por la televisión, no notó el comportamiento extraño de su felino. Al mismo tiempo, fuera de la casa, alguien acechaba en la oscuridad. Un hombre con una capucha negra observaba atentamente los alrededores. Era un ladrón habitual en la ciudad, alguien que conocía el vecindario y había oído que don Alberto vivía solo. Pensaba que sería un objetivo fácil, un anciano indefenso que no podría ofrecer resistencia. Lo que no sabía era que don Alberto tenía a Simba, un protector con garras afiladas y una astucia sorprendente. Eran las 9:30 de la noche cuando el ladrón decidió que era el momento de actuar. Esperó a que las luces de las casas vecinas se apagaran y, con sigilo, se acercó a la puerta trasera de la casa de don Alberto. Las bisagras de la puerta trasera estaban viejas y oxidadas, un detalle que el ladrón ya había observado anteriormente. Sabía que podría forzar la cerradura con relativa facilidad. Simba, mientras tanto, ya estaba completamente alerta. Sus ojos brillaban en la oscuridad mientras se movía con sigilo por la sala, como si presintiera que algo estaba a punto de suceder. Don Alberto, cansado, decidió apagar la televisión y dirigirse a la cama, ajeno a la presencia del intruso que acechaba desde las sombras. El ladrón forzó la puerta trasera con una palanca, haciendo un leve pero inconfundible chirrido. Simba lo escuchó inmediatamente, sus orejas se movieron hacia el origen del sonido y, sin dudarlo, se dirigió hacia la cocina, donde la puerta estaba siendo violentada. El instinto del gato lo llevaba hacia el peligro, mientras don Alberto, lento por la edad, no había aún percibido la gravedad de la situación. Cuando el ladrón finalmente abrió la puerta y se coló dentro de la casa, fue recibido por un silencio inquietante. La casa parecía vacía, con luces apagadas y una calma que casi lo hacía sentir confiado. Pero no estaba solo. Simba, escondido en las sombras de la cocina, lo observaba con una intensidad que el ladrón no podía sentir. El ladrón avanzó lentamente por la cocina, mirando a su alrededor, buscando algo de valor. No escuchaba nada, solo el leve sonido de su propia respiración. Pero justo cuando pensó que todo estaba bajo control, un siseo agudo rompió el silencio. Simba había decidido que era hora de actuar. Desde las sombras, el gato saltó hacia las piernas del intruso, arañando y mordiendo con una ferocidad inesperada. El ladrón, sorprendido, soltó un grito ahogado mientras trataba de apartar al gato que se aferraba a su pierna. Era increíble que un animal tan pequeño pudiera causar tanto caos en tan poco tiempo. Simba arañaba y mordía con precisión. El ladrón, aterrado por la fuerza del ataque y sin esperarlo, tropezó hacia atrás, golpeando una mesa y derramando objetos al suelo. Los sonidos despertaron a don Alberto, quien se levantó sobresaltado y encendió una lámpara de pie, iluminando la escena caótica que se desarrollaba en su cocina.
Al ver al ladrón en su casa y a Simba defendiendo valientemente el territorio, don Alberto comprendió rápidamente la gravedad de la situación. Pero no era un hombre indefenso. Aunque sus años de juventud habían quedado atrás, su espíritu de lucha no se había desvanecido. Con paso firme, se acercó a un cajón donde guardaba un viejo bastón de madera. Con él en mano, avanzó hacia la cocina, decidido a defender su hogar. Simba, mientras tanto, continuaba su ataque, sin mostrar signos de detenerse. Sus garras se clavaban en la piel del ladrón, quien intentaba en vano apartarlo. El hombre, claramente desconcertado por la agresión del gato, finalmente decidió que la situación no valía la pena. En un último intento de deshacerse del felino, dio un fuerte manotazo que lanzó a Simba al suelo, pero el daño ya estaba hecho. El ladrón, sangrando por varias heridas y cojeando por el dolor, corrió hacia la puerta trasera. Justo cuando estaba a punto de escapar, don Alberto apareció, bloqueando su salida con el bastón en alto. El ladrón vaciló un momento, observando al anciano que se interponía en su camino. Pero antes de que pudiera reaccionar, Simba, una vez más, se lanzó hacia él, aterrizando en su espalda y arañando con renovada furia. La escena se volvió frenética. El ladrón, desesperado, finalmente empujó con fuerza a don Alberto, haciendo que el anciano cayera al suelo. Aprovechando la confusión, logró zafarse de Simba y salió corriendo por la puerta trasera, desapareciendo en la oscuridad de la noche. El silencio volvió a la casa. Simba, jadeando pero victorioso, se acercó a don Alberto, quien aún estaba en el suelo. El anciano, conmocionado pero ileso, levantó la vista y vio a su fiel gato acercarse, con su pelaje gris cubierto de polvo y algunas gotas de sangre. Lo tomó en brazos y lo acarició, agradecido por la protección inesperada de su pequeño guardián. Después del ataque, don Alberto, tembloroso pero decidido, logró llegar al teléfono y llamar a la policía. Les explicó la situación lo mejor que pudo, mencionando cómo su gato había defendido la casa. Los oficiales, aunque escépticos al principio, llegaron rápidamente y comenzaron a investigar la escena. Cuando los agentes entraron en la casa, fueron recibidos por una imagen que no esperaban, un anciano sentado en una silla, con un gato en su regazo, mientras alrededor de ellos yacían objetos caídos, sillas volcadas y algunos rastros de sangre en el suelo. La historia que don Alberto les contó parecía increíble, pero al ver las heridas en el ladrón que finalmente atraparon unas horas después, no había duda de que Simba había sido el héroe de la noche. Uno de los oficiales, impresionado por el relato, se inclinó para acariciar a Simba, quien, ahora más relajado, ronroneaba suavemente en los brazos de don Alberto. El agente no pudo evitar sonreír mientras decía, este pequeño acaba de ganarse el título de héroe. Los días siguientes al robo, el vecindario entero se enteró de la historia. Don Alberto, quien solía pasar desapercibido, ahora era el centro de atención, y Simba se había convertido en una especie de celebridad local. Los vecinos comenzaron a pasar por su casa con regalos para el gato, quien, a pesar de su recién ganada fama, seguía siendo el mismo felino tranquilo y reservado de siempre. Simba había demostrado ser más que una simple mascota. Había protegido a su dueño con valentía, enfrentándose a un peligro real sin dudarlo. Para don Alberto, esa noche había cambiado la forma en que veía a su compañero. Aunque siempre había apreciado la compañía de Simba, ahora lo veía como un verdadero guardián, alguien que estaba dispuesto a arriesgar su vida por él. La historia de don Alberto y Simba es un recordatorio de cómo los animales, a menudo considerados simples compañeros, pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas. Simba, con su valentía y lealtad, no solo salvó a su dueño de un peligro inminente, sino que también demostró que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la protección pueden venir de los lugares más. Gracias por ver el video hasta el final. Nos alegra mucho que hayas pasado este tiempo con nosotros y esperamos que hayas disfrutado de la historia tanto como nosotros disfrutamos contándola. Si te ha gustado, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para no perderte futuras historias llenas de emoción y reflexión.
Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que te inspire y entretenga. Si tienes alguna opinión o deseas compartir tus pensamientos, déjalos en los comentarios. Nos encantaría saber de ti. Hasta la próxima y que tengas un día maravilloso.